Cartas gerais ou universais, aqui em nosso curso Panorâmica do Novo Testamento, classe 10 ou 10 em espanhol. Sejam bem-vindos, bem-vindos, you are welcome aqui a nossa classe número 10 de nosso curso Panorâmica do Novo Testamento, aqui no corpo de Joinville da Igreja Exército de Salvação desde Brasil. Então, todo mundo seja bem-vindo, bem-vindo a mais uma classe. Hoje analisaremos as cartas gerais do Novo Testamento. Mas antes disso, façamos uma recapitulação, um resumo da estrutura do Novo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, dividido em duas partes gerais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, esta palavra testamento significa aliança ou pacto, então o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, tem 39 livros. E o Novo Pacto, a Nova Aliança, o Novo Testamento tem 27 livros. Esses 27 livros são categorizados, classificados ou divididos em secções. E a primeira seria os Evangelhos, 4, Mateus, Marcos, Lucas, João ou Juan em espanhol. Há um seguinte livro chamado Atos ou Hechos em espanhol, Atos dos Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, e alguns falam os Atos do Espírito Santo, porque esse mover do Espírito Santo no início da Igreja cristã. Após do livro dos Atos, temos as cartas que escreve o apóstolo Paulo, 13 cartas dirigidas a algumas igrejas, a algumas pessoas também. Temos Romanos, 1 e 2 de Coríntios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 e 2 de Tesalonicenses, 1 e 2 de Timoteo ou Timóteo, Tito, Filemón. E aí estão as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve. Isto já analisamos nas outras classes. Se você ainda não assistiu, não viu estas classes anteriores, você pode procurar o canal de YouTube Corpo Joinville, Exército de Salvação, e você procure aí Estudio Bíblico Novo Testamento. Hay uma playlist e aí estão todas as classes com os Evangelhos, com o livro dos Atos. Falamos também sobre as cartas gerais, falamos sobre muita coisa, e hoje falaremos sobre as cartas gerais, que são estas cartas que estão após as cartas do apóstolo Paulo. Então, iniciamos nossa caminhada aqui com as cartas gerais ou universais. As cartas gerais, ou alguns falam universais e alguns falam católicas. A palavra católico ou católica significa universal. A Igreja Católica é a Igreja Universal. As cartas gerais, as cartas católicas, são cartas universais. Aqui há diferenças entre as cartas do apóstolo Paulo, que já estudiamos en clases anteriores. Si você ainda não assiste, busque, procure as cartas paulinas aí em nosso curso Panorâmica do Novo Testamento, no canal de YouTube Corpo de Joinville, Exército de Salvação. Então, as cartas de Paulo foram escritas pelo apóstolo Paulo e também estavam dirigidas especificamente a algumas igrejas, por exemplo, Filipos, Colosas, todas las cartas que él escribe así, Efesios, a Galacia, que es una provincia, que eran varias iglesias do Imperio Romano, que estaba conquistado, ¿cierto? Estas zonas, estas áreas. Y también Paulo escribe directamente para algunas personas, Timoteo,
Tito, Filemón. Entonces, a diferencia con las cartas Gerais, que fueron clasificadas en otra colección, es que las cartas Gerais son para todos los cristianos. No está dirigida para alguna iglesia en específico o para algunas personas, exceptuando a segunda de João, segunda de Juan, que fala o está dirigida para a señora elegida, voy a hablar así, a la señora elegida, que algunos interpretan como a iglesia. Ahí tienen varias interpretaciones. Más de forma geral, las cartas gerais, universales o católicas no tienen su destinatario, su público definido, sino que está abierta. Algunas de ellas eran circulares, pasaban por varias manos. Entonces ahí tenemos una diferenciación. La otra es que no fueron escritas pelo apóstolo Paulo. ¿Cuáles son las cartas gerais? Tenemos Hebreos. Hebreos, algunos falan que fue escrita por Paulo, otros dicen que fue un autor desconocido, no se sabe. Algunos estudiosos colocan Hebreos dentro de esta categoría de cartas gerais. Sin embargo, hay otros que separan esta carta, Hebreos, de forma diferente y dejan apenas a 7. Para nuestro entendimiento, incluimos las cartas gerais, mas você puede pesquisar, buscar información sobre esta división, si hebreo está o no está en las cartas gerais. Ahí es una actividad personal para su crecimiento, su conocimiento. Entonces, tenemos a carta de Hebreos, que es un autor desconocido, como falamos, y algunos consideran que fue el apóstol Paulo pela forma de escribir, su redacción, su forma literaria. Mas hay otros que dicen que no. La siguiente carta es Tiago o Santiago en español. O hermano, posiblemente o hermano do Señor Jesús, y que se tornó líder da igreja de Jerusalén. Primera y segunda de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro, también con un secretario, Silvano, en algún viaje misionero que les compartieron, mas también hay dudas sobre autoría, porque dicen que Pedro no podía escribir de esa forma, porque Pedro no tenía tanto conocimiento, tantos estudios académicos, más también se entiende que otra persona, como era comúnmente, era algún secretario, alguna persona que redactaba y o autor asignaba. Entonces, puede ser. Independiente de eso, está clasificada en estas cartas gerais. Las siguientes son primera, segunda y tercera de João. Primera y segunda y tercera de Juan, escrita pelo apóstolo João, el discípulo amado, o joven João que escribe esta carta. La primera carta no tiene palabras de saudações, de saludos, no tiene despedida, entonces algunos difieren si realmente fue João, mas pela evidencia interna, muchos, a forma de escribir, de expresarse, muchos dicen que a primera de João fue escrita por João, a pesar de no ter asignado, de no ter palabras de saudações, diciendo, yo escribo, yo soy João, como Paulo siempre hacía y como comúnmente se escribía.
Segunda de Joao, una carta de amor que está en contra de los falsos mestres, y tercera de Joao, que fala sobre os verdadeiros mestres y a formas que debían comportarse los cristianos con estos verdaderos cristianos. Y aquí, segunda y tercera, segunda de Joao, dice, o anciano, se presenta de esa forma que está, quien está escribiendo. Y a última carta, geral, universal o católica, es Judas, mas no es Judas Iscariotes, aquel que vendió, trayó al Señor Jesús. Es otro Judas, posiblemente irmão do Senhor Jesus, que também se tornou líder da igreja, possivelmente em Jerusalém. Resumindo, as cartas gerais, universais ou católicas não têm um destinatário, um público alvo, sino para todos os cristãos, e foram escritas por diferentes autores. Temos Hebreos, que ya falamos que para nuestro estudio es considerado, incluido en esta categoría, Tiago o Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Joao y Judas. Y ahí están todas las cartas gerais, as 8 cartas. Entonces, tenemos 4 evangelios, o libros dos Atos, 13 cartas de Paulo, ahí tenemos 18, y a 8 cartas gerais tenemos 26, y falta una que no es carta gerais, es separado, que es un libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis gera un poco de temor para algunos cristianos cuando estudian esto, mas es un libro de esperanza para los filhos y las filhas de Dios, aquellos que creen en un Señor Jesucristo y a través de él tienen salvación. Entonces es un libro final que entrega información boa para los cristianos, a segunda vinda de nuestro Señor Jesucristo y a eterna felicidad dos justos. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstolo Joao. Entonces, Joao, Juanito, escribe el Evangelio de Juan, o Joao, primera, segunda y tercera de Joao, o de Juan, y también Apocalipsis. Joao escribe 5 libros no Nuevo Testamento. No vamos a hablar mucho do Apocalipsis, porque iremos a hacer algo muy especial de aquí para el frente en nuestros estudios bíblicos, nuestro curso Panorámica do Nuevo Testamento. Voltaremos para el primer libro que está registrado en los Evangelios. Comenzaremos con Mateos. Iremos libro por libro, clase a clase. Iremos analizando, meditando, descubriendo algunas cosas de cada libro. Entonces comenzaremos con este libro maravilloso de Mateos. ¿Quién escribió Mateos? ¿Quién era Mateos? ¿Cuál era su propósito? ¿Para quién fue dirigido? A estructura del libro, ¿qué menciona sobre el Señor Jesucristo? Após de eso, en otra clase iremos para Marcos. ¿Quién fue Marcos? ¿Quién escribió? ¿Por qué escribe? ¿A quién escribe? ¿En qué data? ¿En qué fecha escribe? ¿Cuál era el propósito de Marcos? Y así vamos, Marcos, Lucas, Joao y las cartas de Pablo, el libro de los Atos, que ya también mencionamos en clases anteriores, analizamos esto, mas iremos libro por libro, viajando, y con certeza será una travesía que nos ayudará a entender, a comprender, a lembrar, a recordar algunas cosas, y cuando leamos directamente, cara a cara, nos enfrentemos a la Biblia, tenemos maravillosos conocimientos que abrirán esos tesoros incomparables.
Antes de finalizar nuestra clase das cartas gerais do Novo Testamento, temos um versículo, dos versículos. 2 Timoteo 3, 16 y 17, tan conocido. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Lembra das palavras do Senhor Jesus? Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não? Lembra também a aventurança? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. A fim, dice, de que o servo ou a serva de Deus seja perfeito, perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para fazer a vontade de Deus, para saber qual é sua perfeita vontade e para ser aperfeiçoado através da palavra, dos ensinamentos que ficaram registrados aqui para nós. E através da Bíblia é que podemos conhecer ao Senhor, ter essa comunhão com Deus e também estar preparados para interpretar da melhor forma através do Espírito Santo aqueles ensinos, aquelas doutrinas, certo? E como já temos aprendido ou temos lembrado do início, haviam falsos mestres, falsas doutrinas e temos que estar preparados para isso também. E como fazemos? Alimentando-nos da Bíblia, alimentando-nos deste livro. E não é semana a semana, diariamente, es cotidiano. Entonces yo quiero encorajar, motivar nuevamente a tener este tiempo especial con Dios día por día. A veces se torna difícil, a veces no queremos, mas ahí está este caminar, esta decisión individual. O crecimiento espiritual é a nossa própria responsabilidade e o Senhor nos dá as ferramentas. E uma delas é este pequeno, mini estudo bíblico, bem prático, bem simples, mas que tem como objetivo entregar-nos ferramentas para nosso crescimento e edificação e também desenvolvimento da nossa vida espiritual e como resultado também da nossa vida integral, cómo comportarnos en esta vida eterna, terrenal, perdón, para a vida, prepararnos para la vida eterna también. Entonces, ahí está motivación, encorajamiento. Por favor, lea Biblia, coma Biblia, aliméntese la palabra que está aquí. Será até a próxima clase. Y en la siguiente estaremos hablando de un libro de Mateos. Que Dios os abençoe, que Dios les bendiga.